Episodio 1. La ciudad que dormía bajo la montaña. En el corazón de los Andes colombianos, donde los ríos bajan como venas entre terrazas de café y caña, se alzaba una ciudad de calles polvorientas y sueños cotidianos, Armero. Esta primera parte cuenta el pulso antes del cataclismo. La geografía, las advertencias que no llegaron a tiempo, la calma engañosa y culmina en la noche que cambió para siempre la memoria del país. Este paisaje era rutina y memoria. Volcanes que dormitaban en el mapa. Ríos que han llevado historias desde tiempos anteriores a las cifras. A partir de julio de 1985, comenzaron a instalarse estaciones de registro. Los temblores se hicieron más frecuentes. Los especialistas advirtieron: la montaña se calentaba. La cumbre mostró señales de actividad fumarólica y emisiones de ceniza durante meses. Se confeccionaron mapas de peligro, se identificaron valles y poblaciones en riesgo, pero un mapa en papel no levanta una ciudad dormida. Armero era una ciudad de agricultores, comadronas, tenderos que cerraban a las 8, una ciudad con casi 30.000 rostros, donde las casas respiraban cerca de ríos que bajaban del Ruiz. Se hicieron recomendaciones técnicas para evacuar áreas bajas. Algunos municipios debatieron la magnitud de la medida. En la piel de la burocracia se siente la contradicción, el costo económico frente a la posibilidad de una falsa alarma. La tarde del 13 de noviembre de 1985 empezó con una erupción catalogada como relativamente moderada. Ceniza que oscureció el aire, ruidos como un tambor distante. Las corrientes no eran solo agua, eran barro caliente, troncos, techos, postes. Lo que descendió por las gargantas fueron laes, una mezcla letal que parecía una pared de concreto en movimiento. Alguna gente fue advertida, otros no escucharon, otros creyeron que la alerta era para otro pueblo. En situaciones de oscuridad y tormenta, el sonido se pierde. En cuestión de minutos, el ahar, o las sucesivas oleadas, cayó sobre Armero. La ciudad, que la noche anterior era mercado y escuela, se volvió fosa. Lo que quedó no era solo destrucción física, era una nueva topografía de dolor. Casas, mercados, la iglesia que aún tenía velas encendidas sobre la tierra que ya no era camino. Omaira Sánchez, 13 años, atrapada entre escombros y agua, fue hallada con el cuerpo anclado por restos de su casa. Su agonía transcurrió días ante la impotencia de los rescatistas que carecían de la logística necesaria. En los días siguientes, las autoridades y organismos internacionales hablaron de decenas de miles de muertos y desaparecidos, cifras provisionales que escalaban conforme avanzaba la tarea imposible de recuento. La montaña había cumplido su ciclo geológico, pero algo más se había roto: la confianza entre el saber científico y las decisiones que protegen a las personas. En Armero, no solo se excavaban cuerpos, se excavaba una verdad que alguien, en la sombra, tendría que asumir. Mientras todavía humeaba la cumbre, en oficinas y despachos escribían memos y excusas. Pero una pregunta se abría camino con la misma fuerza que las corrientes: ¿se podía haber evitado? Episodio 2. El amanecer del barro. La madrugada del 14 de noviembre de 1985 no fue simplemente la continuación de una erupción, fue el inicio de un desastre humano y político. El barro aún estaba tibio. Los gritos se entrelazaban con el silencio, y el mundo entero descurría, atónito, a un país desbordado por la tragedia. El sol trajo la luz, pero no la esperanza. El amanecer descubrió que Armero había desaparecido. Donde antes había calles, ahora se extendía un desierto gris y viscoso. Los que vivieron vagaban descalzos, con la piel resquebrajada por el contacto del lodo y las aguas contaminadas. Algunos gritaban nombres, otros rezaban, todos buscaban. Las primeras brigadas de rescate llegaron con retraso. Carreteras destruidas, puentes arrastrados. Las Fuerzas Armadas improvisaron accesos, pero la magnitud del desastre superaba cualquier plan. La tragedia tuvo un rostro. Omaira Sánchez, atrapada durante casi 3 días, se convirtió en símbolo mundial de la catástrofe. Su resistencia y su dignidad frente a las cámaras hicieron visible el dolor de todo un pueblo. Los hospitales de la región colapsaron.
Los médicos trabajaban en escuelas o al aire libre, sin electricidad, sin agua, sin instrumental. Se amputaban extremidades para salvar vidas en condiciones desesperadas. Las emisoras locales se convirtieron en hilos de vida. Transmitían listados de sobrevivientes, pedían ayuda internacional y al mismo tiempo recogían testimonios desgarradores. El gobierno decretó estado de emergencia, pero las críticas no tardaron. ¿Por qué las advertencias no se atendieron a tiempo? ¿Por qué la evacuación no se ejecutó? El mundo respondió. Llegaron brigadas de rescate de Francia, Suiza, Venezuela, Estados Unidos. Equipos de la Cruz Roja y periodistas internacionales inundaron la región. La tragedia de Armero se convirtió en una herida global. No hubo tiempo para funerales dignos. Miles fueron sepultados en fosas comunes improvisadas. Otros quedaron atrapados para siempre bajo metros de barro. La nación entera lloraba. Las fotografías y reportajes llegaban a las portadas internacionales. En cuestión de días, Armero dejó de ser un nombre local y se convirtió en sinónimo universal de tragedia. La catástrofe mostró la vulnerabilidad humana frente a la naturaleza, pero también la fragilidad de nuestras instituciones. Lo ocurrido aquella noche no era solo obra del volcán, sino también de la desidia. En las semanas siguientes empezaría otra batalla, la de las culpas y responsabilidades. Episodio 3. La tragedia anunciada. La catástrofe había arrasado con una ciudad. Ahora el país debía enfrentarse a otra erupción, la de las preguntas. Las ruedas de prensa se sucedían. Se hablaba de la fuerza imparable de la naturaleza, pero en los pasillos la pregunta era otra. ¿Se pudo evitar? Los científicos insistían. Habían advertido sobre la posibilidad de lahares. Había mapas. Había alertas. Pero las decisiones no llegaron con la velocidad necesaria. La indignación se mezclaba con el duelo. Para muchos, la muerte no había sido solo obra del volcán, sino del abandono. El Congreso se convirtió en escenario de acusaciones. Mientras unos defendían la gestión, otros señalaban la falta de preparación y de coordinación. Armero se convirtió en arma política. Los medios de comunicación nacionales e internacionales destaparon los fallos. Advertencias ignoradas, rezaba un titular. Armero, una tragedia anunciada, decía otro. Armero no era solo un pueblo más. Era símbolo de prosperidad agrícola, de vida en comunidad. Su desaparición golpeó la identidad nacional. Los sobrevivientes cargaban no solo con la pérdida de familiares, sino también con la desaparición de su historia y su futuro. El desastre puso a Colombia en el mapa global, pero no como un país de café y música, sino como sinónimo de tragedia. El Estado prometió mejorar la preparación ante desastres, crear instituciones sólidas y garantizar que una tragedia como esta no se repitiera. Pero las promesas debían enfrentarse a una realidad. La reconstrucción era lenta y el dolor inconmensurable. El duelo se convirtió en costumbre. Y mientras el mundo pasaba la página, los sobrevivientes quedaban atrapados en otra historia, la de vivir sin su ciudad. Episodio 4. Los huérfanos del barro. El desastre de Armero no se detuvo en la noche de la erupción. Continuó en las semanas y años posteriores, en la vida de los desplazados, en la lucha por sobrevivir sin tierra, sin hogar, sin raíces. Los sobrevivientes fueron trasladados a albergues temporales. Allí se mezclaban la solidaridad y el hacinamiento, la esperanza y la desesperación. Armero dejó de existir como ciudad. Sus habitantes se dispersaron como semillas al viento. Cada familia buscó un nuevo suelo, pero el desarraigo fue permanente. Muchos regresaban al sitio devastado buscando recuerdos. Algunos hallaban objetos personales, otros, solo el silencio. Miles quedaron sin padres. La infancia de Armero se convirtió en símbolo de fragilidad. Crecieron con historias contadas por otros, sin conocer las calles donde habían nacido. La tragedia también fue económica. La agricultura de la región quedó destruida. Quienes sobrevivieron ya no tenían tierras ni herramientas para seguir trabajando. El rostro de Omaira seguía recorriendo el mundo. Para los sobrevivientes, ella representaba la inocencia perdida y la impotencia colectiva. La religión se convirtió en refugio. Muchos interpretaron la tragedia como castigo divino, otros como una prueba de fe. En cada misa, el nombre de Armero era pronunciado como una plegaria. Se habló de reconstruir Armero en otra parte, de crear nuevas viviendas. Pero los años pasaron y la burocracia se impuso. Para muchos nunca hubo verdadera reparación.
El tiempo convirtió las ruinas en maleza, pero la herida seguía abierta. La pregunta ahora era, ¿cómo se recordaría a Armero? ¿Como tragedia o como advertencia? Episodio 5. La advertencia eterna. Armero dejó de existir, pero su memoria se transformó en símbolo. Donde hubo una ciudad, hoy se alza un cementerio a cielo abierto. Armero es recordado como el pueblo mártir de Colombia. De la tragedia nació el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Colombia entendió que debía estar preparada para enfrentar lo imprevisible. El desastre puso en el centro la importancia de la vulcanología y la gestión del riesgo. Armero se convirtió en un caso de estudio mundial sobre prevención. La elección trascendió fronteras. La tragedia colombiana se convirtió en referente para sistemas de alerta en todo el planeta. Ellos cargan la historia en sus voces. Cada testimonio mantiene viva la memoria de un pueblo borrado del mapa, pero no del corazón. Hoy, miles visitan Armero para rendir homenaje. La ciudad desapareció, pero se transformó en santuario de memoria y advertencia. El rostro de Omaira se convirtió en símbolo de resistencia y humanidad. Su mirada sigue interpelando a generaciones que ni siquiera habían nacido aquella noche. La montaña sigue viva. El Nevado del Ruiz recuerda que la naturaleza no se rinde, y que la verdadera lección de Armero no está solo en el recuerdo, sino en la preparación para lo que puede volver a ocurrir. Armero no desapareció. Vive en la memoria de Colombia y del mundo, como una advertencia escrita con lágrimas y barro. Recordarlo es honrar a los que se perdieron y comprometerse a que nunca más un pueblo duerma sin escuchar a su montaña.